Si crees que nada puede sorprenderte en una fiesta familiar, y menos en una celebración de 25 años de matrimonio, te invito a quedarte hasta el final de esta historia, porque lo que estás a punto de descubrir te va a dejar sin palabras. Imagina que te reúnes con tu pareja, con la que llevas media vida, dispuestos a festejar un logro que pocos alcanzan. Todo está preparado, un salón decorado con flores, una pista de baile, amigos y familiares por doquier, y un buffet que promete mantener a todos satisfechos. Pero de pronto, en ese clima de alegría y reencuentros, un simple roce en el baño con un viejo amigo desata una tensión que ni tú mismo creerías posible. Y lo más increíble es que todo sucede en el mismo lugar, mientras la música suena y la gente felicita el amor eterno de los novios. Quédate atento, porque la intriga no hará más que crecer hasta que, en el colofón final, las máscaras caigan y todos se enteren de lo que en realidad ocurre. Hoy celebramos 25 años de matrimonio con mi esposa, Karina. Un cuarto de siglo que, a simple vista, luce consolidado, 2 hijos adolescentes, una casa con jardín, y aventuras compartidas que nos hacen sentir orgullosos. Había organizado esta fiesta en un hotel campo a las afueras de la ciudad, un lugar idílico con amplios jardines y un salón elegante, dispuesto a acoger a quienes quisieran brindarnos sus parabienes. Llegué temprano para supervisar los últimos detalles, la mesa con la tarta conmemorativa, el equipo de música, y la disposición de las sillas para la ceremonia simbólica que repetiríamos. Karina, radiante en un vestido que evocaba un tenue color marfil, corría de un lado a otro revisando las flores y recibiendo a los primeros invitados. Para cuando el grueso de los amigos y familiares arribó, el ambiente era de alegría desbordante. Todos felicitaban a Karina y, de paso, me palmoteaban la espalda, bromeando, ¿quién diría, 25 años, Eres todo un valiente. Entre abrazos, risas y tragos, la noche se fue animando. El plan consistía en cenar, dar algunos discursos y luego bailar, recordando la boda que tuvimos un lejano domingo. Lo que yo no podía imaginar era que, en medio de tanto jubileo, un reencuentro con un viejo amigo desencadenaría sensaciones que ni en mis peores delirios habría previsto. Su nombre es Iván. Fue mi compañero de cuarto en la universidad, y en aquellos años forjamos una amistad muy estrecha. De un modo u otro, la vida nos distanció, pues él emigró tras graduarse y pasaba largos periodos fuera del país. Mantuve contacto con él solo por mensajes, y muy de vez en cuando nos veíamos en breves visitas. No obstante, me invitó a su boda hace 10 años, a la que no pude asistir por temas de trabajo y sabía que ahora estaba divorciado. No esperé que apareciera en mi celebración, pues nuestras últimas charlas eran frías, poco íntimas. Por eso, al verlo cruzar la puerta del salón, se me heló la sangre de la sorpresa y me abalancé a saludarlo con entusiasmo. Lo abracé, genuinamente contento de su presencia. Iván estaba casi irreconocible, vestía un traje elegante, conservaba ese carisma suyo, pero había en sus ojos un matiz distinto, una madurez, quizás una nostalgia. Me dijo que sentía que no podía faltar a un momento tan relevante de mi vida. Karina se alegró también de verlo, como siempre lo había estimado en el pasado. Los tres hablamos un rato, recordando anécdotas estudiantiles. Mientras yo me reía con nostalgia, algo en Iván me llamó la atención, un no sé qué en su mirada, como si me escudriñara, o me hablara sin palabras. Aparté la sospecha pensando que eran ideas mías. Transcurrió la cena, entre platos y risas. Me movía de mesa en mesa charlando con los invitados. Karina, por su lado, recibía cumplidos y algunos obsequios simbólicos. En un momento, me di cuenta de que Iván se quedaba un poco al margen, sosteniendo un trago, sin integrarse del todo a la algarabía. Sentí la necesidad de preguntarle si estaba a gusto. Fui a su mesa y, tras un intercambio trivial, me comentó que le alegraba verme tan feliz, que la fiesta le parecía perfecta. Pero en su sonrisa percibí cierta ambigüedad. De pronto, me lanzó un, oye, a ver si me enseñas dónde está el baño. No ubico bien el lugar. Me ofrecí a acompañarlo, y así nos encaminamos al pasillo que conducía a los servicios. Fue en el baño donde empezó la primera chispa de lo impredecible. Había un amplio espejo, lavabos pulcros y cestas con toallitas de papel. Al entrar, no había nadie más. Iván se acercó al lavabo para mojarse la cara. Yo, apoyado en la pared, lo miré por el espejo, y noté que él me devolvía la mirada con un brillo extraño. ¿Todo bien?, le pregunté, con una empatía sincera. Siguió en silencio, cerró el grifo, y al girarse,
se aproximó un par de pasos más de lo que consideraría normal. Mi estómago dio un vuelco. Se me antojó verlo con ojos diferentes, como si de pronto su presencia me inquietara. Y en un segundo de determinación, sin mediar palabra, me tocó el brazo. Fue un toque suave, casi imperceptible, mas resultó un latigazo en mi interior. Retrocedí medio paso, sin fruncir el ceño sino más bien con la respiración contenida. ¿Qué pasa?, pregunté, en un murmullo que casi no salió de mi boca. Iván se quedó a 2 pasos, vacilante, como si quisiera decir algo que no encontraba palabras. Finalmente, suspiró y se limitó a esbozar un nada, negando con la cabeza. Disculpa, es que, me alegra verte también, dijo. Tragando saliva, yo asentí. Gracias. Vámonos. Salimos, intentando aparentar que nada sucedía. Sin embargo, el cosquilleo quedó palpitando en mi pecho. Volvimos a la mesa, donde Karina notó que algo en mi cara lucía extraño. ¿Pasa algo?, preguntó, ladeando la cabeza con curiosidad. No, nada, todo bien, contesté de forma inmediata. Iván, por su parte, rió e hizo un comentario gracioso para desviar su atención. Me sentí agradecido, pero también incómodo por esa complicidad silenciosa. Conforme la fiesta avanzaba, la música se animó. Hubo bailes, pastel, discursos emotivos de algunos amigos. En tanto, Iván se mantenía cerca de mí, sin llegar a ser invasivo. Podía sentir sus ojos sobre mí, y en ocasiones, un breve roce cuando pasaba a mi lado entre la multitud. Esos roces me hacían temblar, al punto que no entendía qué me estaba pasando. Llevaba 25 años con Karina, y nunca, en mi vida, había sentido semejante intensidad por otro hombre. En un momento determinado, cuando ya se habían dado los brindis, Karina se levantó anunciando que iría a cambiarse los zapatos. Fue mi oportunidad de buscar a Iván. Lo vi en un extremo del salón, hablando con un par de conocidos que se retiraban. Una vez los dejó ir, me acerqué y, sin querer sonar ansioso, le dije, «Vamos a por otro vino, en la cocina». Él captó mi intención y asintió. Caminamos por el pasillo que daba a la cocina, un cuarto amplio y luminoso que ahora estaba medio desierto, con solo algunos utensilios tirados por la noche de ajetreo. Al cerrarse la puerta, me di la vuelta hacia Iván con un «¿Qué está pasando aquí?», en la mirada. Y él, con el pulso acelerado, me soltó, ni yo mismo sé explicarlo. Te veo y no logro contenerme. Perdona si te incomodo, sé que es tu aniversario, y no planeé nada de esto. Pero no puedo fingir que me eres indiferente. Escucharlo fue un mazazo. Quise responder, pero mis labios se movieron sin emitir sonido. Al final, murmuré un, yo tampoco sé qué siento, y me quise morir de la culpa. Iván dio un paso hacia mí, me tomó delicadamente la mano que yo mantenía caída, y la apretó. Sentí su calor, su cercanía, y la misma chispa que me traspasó en el baño se intensificó. Me dejé llevar un segundo, incliné mi cabeza, hasta rozar su frente con la mía. La respiración de ambos se enredó, y me pareció escuchar mi propio corazón retumbando. Daba igual que mi mujer anduviera a unos metros arreglándose. En ese microcosmos que era la cocina, todo se resumía a su presencia firme y mi confusión. Sentía su calor, su mano rozando mi nuca, y no pude resistirme a un beso breve, cortísimo, que nos robó el aire. La culpa me asaltó al instante, apartándome de golpe. No puedo creer que esté haciendo esto, susurré, entre excitación y arrepentimiento. Él bajó la mirada, susurrando, lo entiendo. Jamás quise complicarte. Pero en sus ojos veía que me deseaba con fervor. Escuchamos pasos cerca, y nos separamos en un parpadeo, intentando fingir normalidad. Efectivamente, entró un camarero en busca de copas. Iván y yo actuamos como si revisáramos un par de botellas de vino en la encimera. El camarero salió sin sospechar. Intercambiamos una mirada más, y sin palabra, salimos para volver con los invitados. De nuevo, la tensión subió enteros, pues sabía que Karina seguía en la fiesta y nos veía moverse. Al llegar, me abrazó con cariño, me felicitó por la velada, y yo, sintiéndome un hipócrita, la besé en la mejilla. Iván se integró a una conversación, dejándome con mi mujer. Todo me resultaba un disparate, la fiesta de mis 25 años de matrimonio, y yo consumido por un deseo repentino hacia un amigo. La música cambió a un ritmo más bailable, y Karina me arrastró a la pista,
donde bailamos entre aplausos de gente que celebraba nuestro amor. Me percaté de la mirada de Iván, a un lado, contemplándonos con una expresión mezcla de nostalgia y envidia. Sentí una punzada de dolor, pues no quería humillarlo ni negarlo, mas tampoco podía exhibir un adulterio. Hasta que, en pleno baile, se me acercó uno de mis tíos a saludar. Karina se excusó para ir al baño a retocar su maquillaje. De pronto, me encontré libre de su compañía. Iván, al verlo, aprovechó para acercarse, y sin demasiadas palabras, me invitó a salir del salón a tomar aire. Acompañarlo supuso otra decisión arriesgada, pero algo en mi interior me llamaba a seguirlo. Fuimos al patio trasero, iluminado apenas por unas bombillas. La noche era fresca. Nos apoyamos en la pared, y yo, soltando un bufido, reconozco, no soporto este juego, me enloquece. Él, con un rictus serio, me tomó la mano otra vez, diciendo, lo sé, quizás sea la última vez que nos veamos así, pero no quería irme sin hacerlo. Una vez más, me besó, esta vez con más intensidad. Sentí su cuerpo pegado al mío, y me dejé envolver por la pasión, sin pensar en nada más que en su aliento, en la firmeza de sus brazos. Duró escasos segundos, pero fue suficiente para encenderme el alma. Sin embargo, sentí pasos y voces en la distancia, y mi cuerpo se embaró de pánico. Me solté, con la respiración agitada, mascullando un no, no, y me metí rápido al salón. Él me siguió con semblante de culpa. Al ingresar de nuevo, la música ya se detenía y Karina se hallaba en la pista, buscando mi rostro. Me acerqué a ella con una sonrisa forzada, mientras notaba que Iván se quedaba a un costado. En ese preciso instante, mi suegra se acercó a Karina y le dijo algo al oído, señalando mi dirección. El corazón se me encogió, ¿habían visto algo? Karina frunció el ceño, dirigiendo la mirada hacia Iván y a mí. Supe que algo se había roto. La veía enarcar las cejas, confusa, y finalmente caminó con decisión hacia Iván, pidiéndole que la acompañara a la cocina. Me quedé de pie, petrificado, imaginando que habría un enfrentamiento. Moría de ganas por intervenir, pero me contuve ante el temor de agravar la situación. Fue cuestión de minutos. La gente parecía no enterarse, enfrascada en bailes y tragos, hasta que Clara y Iván regresaron con semblantes tensos. Karina me dijo con voz firme, necesito hablar contigo, ¿ahora? Tomó mi mano sin ternura, más bien con determinación, y me arrastró a un rincón apartado del salón donde la música era menos estruendosa. Me soltó, ¿qué está pasando entre tú y Germán? Mamá dice que los vio besándose en el patio. Tragué saliva, notando que mi sangre se helaba. ¿Cómo negarlo si, efectivamente, nos besamos? Quise negar, pero me falló el coraje. La miré a los ojos y, con un hilo de voz, murmuré, lo siento. Karina abrió mucho los ojos, y comprendió la traición. Explotó en un llanto acallado, reclamándome cómo había sido capaz de hacer algo así en plena fiesta de aniversario. La culpa me hundió, y balbuceé, no planeé nada, me desbordó lo que sentía. Y no me he dado cuenta hasta ahora de que, no acabé la frase. ¿Cómo explicarle que un anhelo silencioso, un flechazo, me dominó? La música se detuvo. Parece que unos pocos cercanos notaron la escena y entendieron que algo grave ocurría. Mi suegra, con el ceño fruncido, se acercó. Iván se mantenía en un rincón, esperando no sé qué. Sentí que la fiesta, que debía ser una celebración de nuestro amor de 25 años, quedaba congelada en un cuchicheo de estupor. Karina, entre sollozos, me gritó que yo la había humillado delante de todos, que me había aprovechado de su confianza hacia Iván. Los invitados se quedaron quietos, sin saber si reanudar la música o intervenir. Entonces, sin pensarlo mucho, tomé aire, sintiendo un nudo en el estómago, y me dirigí a la pista, con Karina al lado llorando, y dije a la gente que me escuchara. Tengo que confesar algo, sé que no es el momento ideal, pero he cometido un error. Me enamoré de Iván, el mejor amigo de mi esposa. No lo busqué, no planeé nada, pero sucedió esta noche, me desbordó. Lo siento, sentí que mi voz se cortaba. La sala entera enmudeció. La gente se miraba con incredulidad, ¿cómo era posible que en la fiesta de 25 años de matrimonio, saliera a la luz este triángulo inesperado? Pude ver rostros de confusión, de lástima, incluso de enfado. Karina, con los ojos llenos de lágrimas,
me soltó un "no puedo creerlo" y escapó casi corriendo hacia la salida, seguida por su madre y algunos parientes que intentaban calmarla. El resto de amigos no sabían si marcharse o apoyar a alguien. Iván, en un rincón, temblaba, sin atreverse a acercarse a mí delante de todos. Sentí la desolación de una tormenta que arrasa con todo lo construido en 25 años. Sin embargo, algo en mi interior me recordó la intensidad de los roces en la cocina, las caricias de sus pies debajo de la mesa, esa pasión que me señalaba que no podía seguir fingiendo un matrimonio perfecto cuando mi corazón había tomado otro rumbo. Aquella fiesta se paró en seco, la música se detuvo, y uno a uno los invitados se fueron retirando, algunos indignados, otros con expresiones de conmoción. Iván se quedó hasta el final, acercándose a mí. Me tomó el hombro con cuidado. Lo siento, nunca quise arruinarte la vida, susurró. Y yo, con la voz ahogada, respondí, no me la has arruinado tú, supongo que esto era algo latente que ignoré. Nos fundimos en un abrazo amargo, conscientes de que ahora venía la parte difícil, enfrentar las consecuencias de este amor que, por un simple roce en medio de una cena, nos explotó en las manos. El lugar quedó en un silencio lúgubre, ni rastro del bullicio que reinaba hace unas horas. Así cerró la noche más extraña de mi vida, el 25º aniversario de mi boda, que terminó en una confesión pública de un romance inesperado con un amigo. Al día siguiente, tuve que hablar con Karina en privado, intentando explicarle lo inexplicable. Fue un trago amargo. Ella se sentía traicionada, con razón. Nuestro matrimonio se rompió, no por una aventura superficial, sino por una atracción que me resultó imposible contener. Y sí, muchos me juzgarán duramente, lo entiendo. Pero no hay forma de negar que mis sentimientos fueron auténticos. Hoy, días después, la historia todavía se halla en fase de reconstrucción. Karina se quedó en casa de su familia, a la espera de decidir si pide el divorcio. Iván y yo nos vemos a escondidas en su apartamento, intentando entender lo que nos une, esa fuerza más poderosa que la razón. Estoy seguro de que no es una mera aventura, pues el temblor que sentí al rozar nuestras piernas bajo la mesa fue como un aviso de que no hay vuelta atrás. Aún así, la culpa me carcome. No hay final feliz inmediato, sino una vida que sigue su curso con el corazón dividido entre la gratitud por haber amado a Karina tanto tiempo y la intensidad de un amor nacido en el lugar más inadecuado. Si leíste hasta aquí, te habrás dado cuenta de que la fiesta fue tan solo el escenario que destapó un secreto, la atracción que había latido en mí sin yo saberlo, y la complicidad de Iván que, con simples roces y caricias furtivas, puso mi mundo de cabeza. A veces, creemos que las celebraciones son la culminación de un amor consolidado, y no imaginamos que pueden ser también el inicio de otra historia. Quiero creer que, al final, habrá luz para cada uno, Karina hallará la paz, yo enfrentaré la honestidad de mi nuevo camino, e Iván dejará de cargar con la culpa de ser quien sacudió mi vida. Mientras tanto, la chispa sigue ardiendo entre nosotros, al compás de un amor que nadie vio venir, surgido en la misma mesa donde celebraba 25 años de matrimonio. Así termina este relato, con un desenlace que no es un "vivieron felices para siempre", sino un preludio de turbulencias y tal vez reencuentros. Pero si algo aprendí, es que debajo de la mesa, en la penumbra de la cocina, o en cualquier rincón de la vida, puede encenderse la pasión que jamás creíste sentir. Y, aunque duela, a veces es preferible confesar ante todo la verdad, que perpetuar un silencio y un matrimonio hueco. Te dije que no ibas a creerlo, a mis 25 años de casado, resultó que la emoción más grande la hallé con un amigo que se suponía parte de la familia. Si me pides un consejo, te diré que la vida puede cambiar en el segundo menos pensando, y que los roces furtivos y la tensión entre bastidores pueden tener más fuerza que todas las promesas del mundo. Si crees que nada podría sorprenderte en una simple reunión familiar, te invito a quedarte hasta el final de esta historia, porque lo que te voy a contar te va a dejar con la piel erizada de intriga y te hará entender que, incluso en la normalidad de una cena en casa, un golpe de pasión puede romper todos los esquemas. Imagina estar en la mesa, con tu esposa y su mejor amigo, compartiendo los platos como en cualquier cena corriente, hasta que notas una corriente subterránea, casi imperceptible, que te enciende el cuerpo en cada intercambio de miradas. A medida que avances en este relato, la tensión entre bastidores crecerá, y al final comprenderás por qué lo que sucede puede ser tan sorprendente. Si quieres descubrir cómo una cena, inofensiva, se convierte en la antesala de un amor prohibido, quédate y lee sin parpadear. Hoy te voy a hablar de una noche aparentemente normal. Llevaba toda la semana soportando la presión del trabajo, y mi esposa, Clara,
decidió que lo mejor para el viernes era reunirnos en casa para una cena relajada. Invitaré a mi mejor amigo, me dijo ella, con su habitual alegría. Lo que no sospechaba es que ese amigo, Germán, iba a remover en mis sensaciones que jamás había experimentado. Sí, porque yo, hasta ese momento, me consideraba un hombre de rutinas, convencido de mi papel como marido, sin intenciones de romper la normalidad. Sin embargo, la vida tenía otras intenciones. Germán es de esos tipos que exudan seguridad, con una sonrisa amplia y un humor fresco. Nunca me había fijado en él de manera especial, hasta ese anochecer. Al llegar la noche, la casa se impregnó del olor de la cena que Clara preparaba. Yo ponía la mesa, mientras escuchaba las risas de Clara y Germán en la cocina. Me alegró escuchar sus bromas, aunque noté un matiz distinto en la forma en que Germán preguntaba por mí, ¿y tu esposo está listo para la cena? Sentí un escalofrío tonto que ignoré en el momento. Cuando terminaron de cocinar, Clara y Germán entraron al comedor con los platos. Me pidieron sentarme, y fue cuando realmente tuve la oportunidad de observarlo. Vestía con elegancia informal, camisa entallada, unos pantalones oscuros que le sentaban muy bien, y una fragancia suave, masculina, que me llegó como un golpe suave de aire. Germán me dedicó una sonrisa encantadora, diciendo algo como, espero que disfrutes de este pollo con salsa, lo hicimos con mucho mimo. Me limité a responder con un gracias, mientras mi mente se quedaba pegada a esa calidez en su forma de mirarme, casi como si me evaluara. Nos sentamos los tres. Clara se quedó en medio, yo a un extremo y Germán al otro. La cena transcurrió con charla animada, recordaron anécdotas de la infancia de Clara, cómo se conocieron en la universidad, y yo ponía algún comentario de vez en cuando. Todo parecía normal, salvo que en un momento, noté que Germán me dirigía un gesto sutil con los ojos, como señalándome debajo de la mesa. No supe interpretar de inmediato, pero no tardé en descubrir que me estaba lanzando pequeños toques con el pie, casi como un juego. Al principio, pensé que era un accidente. Sin embargo, se repitió, y me percaté de que Germán movía su pie para rozar mi pierna, en un gesto intencional. Sentí que el corazón se me desbocaba. ¿Qué estaba haciendo? Porque yo no me apartaba. Seguí conversando, fingiendo normalidad, mientras esas caricias discretas bajo la mesa continuaban. Me mordí la lengua para no soltar un gemido de sorpresa. Clara, ajena a todo, hablaba de su día en el trabajo, de cómo el jefe le había dado un nuevo proyecto. Y yo, con la mano apoyada en el tenedor, asentía sin registrar del todo, más pendiente del roce de Germán en mi pantorrilla. Fue el primer indicio de la tormenta que se avecinaba. Entendí que él buscaba algo más, una conexión que a mí me retumbaba en el pecho con incredulidad y deseo. De pronto, Clara se levantó para traer el vino, y Germán, sin perder la oportunidad, empujó su silla un poco hacia mí. Sin decir palabra, me rozó la mano sobre el mantel, en un gesto fugaz, como si solo la apartara para acomodar la servilleta. Pero sentí su piel contra la mía, y un latido en mi interior me gritó, esto es real. Antes de que pudiera reaccionar, Clara regresó con la botella, y Germán se recompuso con la misma naturalidad de siempre. Me hallaba en shock, sin saber qué pensar. ¿Acaso me gustaba? Sí, algo de mí respondía con un cosquilleo que no había sentido antes. Y me torturaba la culpa de estar experimentando algo tan intenso con un amigo de mi esposa, delante de ella, en nuestra propia casa. Continuamos la cena, y cada tanto, me veía sumido en la tensión de evitar su pie que jugaba con el mío. Él se mostraba encantador con Clara, haciéndola reír con anécdotas personales, pero de vez en cuando me lanzaba una mirada en la que podía leer un fuego oculto. Me preguntaba si Clara no notaba la tensión que emanaba en el aire, esa especie de corriente clandestina. Sin embargo, su inocencia parecía protegerla, o quizá tenía una fe ciega en que Germán era solo su gran amigo y confidente, y no albergaría interés alguno en su esposo. Hubo un segundo pico de tensión cuando, terminados los platos principales, Clara pidió que Germán y yo fuéramos a la cocina por el postre. Así aprovechan y traen más vino, dijo con su habitual entusiasmo. Nos miramos un tanto desconcertados, pero no tuvimos escapatoria. Entramos a la cocina con los platos vacíos y la botella casi acabada. Solo necesitábamos servir el postre en un par de bandejas y abrir otra botella, pero en cuanto las puertas batientes se cerraron tras nosotros, me descubrí a solas con Germán, en un ambiente cargado de un calor eléctrico. Dejé los platos en la encimera y me giré hacia él con un «¿y ahora qué?», en la mirada.
Germán no me dio margen a dudas, se acercó lo suficiente para que casi rozáramos el pecho, y me contempló con una media sonrisa, levantando una ceja. ¿Te molesta lo que ha pasado en la mesa?, susurró, rozándome la muñeca con sus dedos. Sentí que me fallaba la voz, pero en mi mente surgía un no, me encanta, y estoy asustado. Conseguí articular un no sé si deberíamos, y él, sin darme tiempo a más, me acarició la mano. Un escalofrío me recorrió desde la nuca a los pies. Me fijé en ese momento en lo que me había deslumbrado sin querer en la mesa. Su actitud reflejaba algo que no era normal ni común, algo que me atrapaba y que no quería definir en voz alta. Ese detalle se hacía más evidente cuando, en su cercanía, parecía haber un magnetismo imposible de ignorar. Quise protestar, pero mis labios se movieron apenas en un susurro. Clara está a 2 pasos. Germán ladeó la cabeza, suplicando con la mirada que no lo rechazara. Decidí que, aunque una parte de mí se sentía terrible por mi esposa, la atracción hacia él me superaba. Le devolví la caricia en la mano, y en un impulso que jamás pensé tener, apoyé mi frente en la suya. Sentimos pasos en el pasillo, y la adrenalina se disparó. De inmediato, nos separamos, fingiendo buscar cubiertos o algo. Cuando Clara se asomó a la puerta, encontró la escena de nosotros dos preparando el postre con aparente normalidad. Me saludó con una sonrisa, ajena al latido que sacudía mi pecho. Germán se limpió la garganta y fingió un chiste tonto para desviar su atención. No pude evitar sonreír de manera algo torpe. Volvimos a la mesa con el postre y la segunda botella de vino. Clara bromeó, ¿por qué tardaron tanto?, con un guiño alegre, y nosotros, con nervios, simulamos una risa. Hubo un intercambio de comentarios sobre el postre que habíamos traído, y la cena siguió su curso. Pero las patadas por debajo de la mesa no cesaron. Sentí como Germán tocaba mi pantorrilla o mi tobillo con sus zapatos. A ratos me preguntaba si jugaba con fuego, si mi esposa no se daría cuenta de nada. Cada roce era una chispa que incendiaba mi interior, al punto que bebí un par de copas de vino más de lo normal para calmar los nervios. La noche avanzó y, tras el postre, llegó el momento de la sobremesa. Clara sacó de nuevo algún tema divertido, y en cierto punto decidió levantarse a por una manta para cubrirse, pues tenía frío. Nuevamente, Germán y yo quedamos solos en la mesa. Bastó un segundo para que él aprovechara para deslizar su mano y tocar la mía. Ya sin disimulo, dejó sus dedos sobre los míos con fuerza, acariciando con un movimiento suave que me hizo contener el aliento. Alcé la vista y nos fundimos en una mirada donde la atracción era transparente. Mi corazón palpitaba a un ritmo frenético. Estaba deseando que esa noche terminara para quedarme a solas con él, aunque no tenía idea de cómo explicar eso a Clara. Cuando ella volvió, separé mis manos justo a tiempo. Por suerte, pareció no darse cuenta. Nos propuso pasar al sofá para charlar más cómodos, pero Germán se disculpó, diciendo que era tarde y que debía marcharse. Sentí una punzada de decepción, aunque entendía que lo hacía para frenar la tensión. Claramente, quedarnos todos en el sofá habría prolongado la noche de manera incierta, y no estábamos listos para exponer nuestras emociones en público. Clara se mostró un poco desconcertada por su prisa repentina, pero lo dejó ir con un abrazo. Yo me limité a estrecharle la mano, en un gesto demasiado formal para lo que sentía. Él me miró, con esa chispa que me robaba el aliento, y se despidió con un «hablamos pronto». Noté en su tono una promesa silenciosa. Esa noche, después de que Clara se durmiera, me encerré en el baño, mirando mi reflejo. Mi cabeza era un remolino, me fascinaba la forma en que Germán me había excitado con apenas unas patadas y caricias bajo la mesa. Me odiaba a mí mismo por no saber cómo afrontar esto. Empezaba a admitir que, efectivamente, sentía una pulsión amorosa hacia él, y que su rasgo increíble, aquello que no es normal, me tenía enganchado. Pero también quería a Clara, con quien compartía mi vida. ¿Sería un capricho, una infatuación fugaz? Oh, por el contrario, estaba a punto de derribar mi matrimonio por algo tan poderoso. Los días siguientes me sumieron en un dilema profundo. Germán me enviaba mensajes crípticos, sugiriendo que quería verme a solas, sin Clara, para charlar de lo que había sucedido. La culpa me consumía, más la curiosidad y el deseo me llevan a responder que sí, necesitábamos hablar. Por fin, acordamos encontrarnos una noche en un parque, lejos de miradas conocidas. Cuando lo vi llegar, su sonrisa nerviosa me confirmó que la tensión se mantenía.
Nos sentamos en un banco apartado, y él, sin rodeos, me soltó: no he dejado de pensar en lo que pasó en tu casa. No puedo fingir, ¿y tú? Confesé que tampoco podía sacarlo de mi cabeza. Le pregunté si se daba cuenta de que esto podía herir a Clara. Asintió con gesto compungido, pero dijo que no planeó enamorarse de mí, que surgió una chispa repentina cuando percibió en mí eso tan insólito que le quita el aliento. Es como una luz que solo veo yo, me expresó con metáfora, y me estremecí, sabiendo que se refería a esa característica que ni siquiera yo logro definir. Sin pensarlo, le toqué el brazo, y en un suspiro terminé besándolo. No fue un beso tímido como el de la cocina, sino uno cargado de necesidad. Lo sentí temblar entre mis labios. Me aferré a su cintura, abrazándolo en la penumbra del parque, dejando que mis penas se disolvieran en la calidez de su cuerpo. Pero al separarnos, la realidad nos golpeó. ¿Y ahora qué?, pregunté, con la voz quebrada. No lo sé, respondió. No quiero destruir tu matrimonio, pero no puedo reprimir lo que siento. Un silencio pesado se cernió sobre nosotros. Yo sabía que la decisión era mía, y me aterraba. No estaba listo para romper con mi esposa, ni para renunciar a Germán. Salimos del parque sin acordar nada, más sabiendo que el tiempo no tardaría en ponernos contra las cuerdas. La noche antes de la siguiente cena en casa, donde Clara invitó a Germán de nuevo, me invadió el pánico. ¿Cómo disimularíamos esta atracción que ardía en cada poro? El día llegó, Clara preparó una cena más sencilla, con pasta y vino, y Germán apareció puntual, luciendo su encanto habitual. En la mesa, la tensión se duplicó, porque yo recordaba la anterior velada con sus roces, y esta vez, sabíamos que un pequeño tropiezo podía delatarnos. Sin embargo, la historia se repitió: patadas bajo la mesa, sus toques en mi pantorrilla, la forma en que nuestras manos se rozaban al intercambiar la sal. Sentía que en cualquier momento se me escaparía un gemido de ansia. Clara, medio despistada, no pareció notarlo, pero me corroía el temor de que ya no fuera tan ciega nuestras señales. Hubo una escena en la que Clara se levantó por el vino otra vez, y Germán y yo quedamos un instante solos en la mesa. Me miró con esa mezcla de travesura y pasión. No soporto esperar más, susurró, estirando la mano sobre el mantel para apretar la mía. Lo sentí tan cerca, deseé saltarle encima y confesarle que yo tampoco podía. Fue un segundo largo, y soltamos las manos justo cuando escuchamos los pasos de Clara regresando. Fingimos conversación trivial, pero el corazón me explotaba de culpa y necesidad. Sabía que, de seguir así, algo tendría que quebrarse. Aquella noche finalizó con Germán yéndose de nuevo, y Clara con su ingenuidad o su confianza intacta. Yo, destrozado por dentro, me encerré en el baño. Mirándome al espejo, pensé: no puedo seguir en esta doble vida. Y me di cuenta de que la atracción no era algo superficial, sino un amor naciente, alimentado por una intriga, esa cualidad suya que me deslumbraba, y que yo no comprendía, me tenía prisionero. ¿Era justo sacrificar mi matrimonio por un flechazo? O quizá mi matrimonio se basaba en una paz rutinaria que no me colmaba. En los días siguientes, la respuesta se fue abriendo paso. Con el pasar de las horas, entendí que mi corazón se inclinaba hacia Germán, que su sola presencia me hacía sentir vivo, y que no había marcha atrás. Así, tomé la determinación de contarle a Clara mis sentimientos, antes de ocasionar un daño mayor con mentiras. La cité en el salón y, con la voz temblorosa, le confesé que me sentía atraído por Germán, que me había dado cuenta de un magnetismo enorme entre nosotros, y que no deseaba seguir fingiendo. Clara se quedó en shock, con la cara pálida, mirándome como si no me reconociera. Después de la consternación, estalló en llanto, gritos de traición y rabia. Entendí que no habría forma de salvar ese matrimonio sin lastimar a alguien. Yo, con el alma hecha pedazos, acepté que nuestra relación se rompía. Clara me acusó de haberla engañado con su mejor amigo, y ni supe cómo negarlo. Le pedí perdón, pero era insuficiente. Guardó sus cosas y se fue esa misma noche con sus padres, dejando la casa sumida en una desolación atroz. Aturdido, llamé a Germán, contándole lo ocurrido. Él vino de inmediato, con la voz quebrada: no quería que pasara así, repitió, abrazándome en medio de la sala vacía. Fue un momento de miedos y ternura, donde me di cuenta de que, aunque pagaba un costo enorme, no deseaba soltarlo. Y con su calor, confirmé que nuestro lazo era más que un capricho,
y que quizás el tiempo demostraría si la vida nos permitiría ser felices. Su algo singular brilló aquella noche con más fuerza, no sabría explicar cómo, pero verlo en la penumbra del salón me conmovió hasta las lágrimas. Y cuando me acarició la mejilla, sentí que, a pesar del dolor, valía la pena luchar por esto. Hoy, la historia continúa. Claudia y yo afrontamos un divorcio, con sus tensiones y sus silencios. Germán y yo convivimos en esta casa que antes era el matrimonio, intentando reconstruir un espacio. No es fácil, por supuesto. La gente habla, mis familiares se preguntan cómo terminé con el mejor amigo de mi ex esposa, y ni Germán ni yo tenemos la respuesta exacta. Sabemos que su rasgo extraordinario, ese que no diré en voz alta, me arrebató el corazón, y que la chispa surgió entre patadas bajo la mesa y caricias en la cocina. Puede que no sea la forma ideal de enamorarse, pero es la que la realidad nos presentó. La incertidumbre no desaparece de un día para otro. Sigo lidiando con la culpa de lastimar a alguien que quise, más a la vez, cada mañana al despertar, encuentro su mano sobre la mía y experimento la calidez que me insufla vida. Él, por su parte, dice que no se arrepiente de haberme mirado de forma tan insistente en la cena, de haber jugado con mis piernas bajo la mesa, y de haberse quedado a solas conmigo en la cocina, donde nos rozamos con ese deseo reprimido. A veces, reímos de la ironía, una simple invitación a una cena, algo tan inofensivo, terminó derribando mi mundo. Y sin embargo, a mis ojos, la sinceridad de lo que sentimos compensa cada herida. Si te quedaste hasta aquí, ojalá entiendas que el amor no siempre llega envuelto en dulzura o en situaciones cómodas. A veces irrumpe como una tromba, en medio de una escena cotidiana, en la que el olor de un pollo asado y el crujido del pan se mezclan con miradas furtivas y roces secretos. La intriga de ver en el otro un rasgo no común, algo que te despierta un magnetismo absoluto, puede llevarte a cometer locuras, como enamorarte del mejor amigo de tu pareja. No justifico mi proceder, solo relato que así fue, y que, aunque la gente juzgue, en mi interior hallé la verdad de un sentimiento que no pude seguir negando. Tal vez preguntes, ¿qué era esa cosa, esa particularidad que te fascinó de Germán? Y mi respuesta será, no es tan relevante ponerle un nombre. Cada uno de nosotros puede tener un misterio, un rasgo físico o espiritual que cautive a quien está destinado a vernos. Lo esencial es que supe que, al notar esa cualidad, mi mente y mi corazón se abrieron a la posibilidad de un amor que creí imposible. Y para Germán, mi forma de reaccionar a su halo particular lo hizo entender que yo era el hombre que podía amarlo sin juzgarlo. Así concluye la historia, con una mezcla de dolor por lo perdido y esperanza por lo ganado. No te diré que es un final feliz, sino un presente en construcción. Germán y yo estamos aprendiendo a ser pareja en una casa marcada por el recuerdo de mi matrimonio. Aún así, cada pequeño gesto, cada risa compartida, alimenta la certeza de que, si algo es genuino, vale la pena. Y si alguien me dijera, ¿lo harías de nuevo, a pesar del daño a tu exesposa? Confieso que la pregunta duele, pero no me retracto de haber escogido la honestidad. Porque fingir que no amaba a Germán habría sido una mentira que corroería mi existencia. Te invito a quedarte con la reflexión de que, a veces, la cena más inofensiva puede esconder un volcán de pasiones, y que bajo la mesa, con roces de pies y caricias furtivas, pueden hacer un amor que lo cambie todo. La tensión vivida en la cocina, ese escalofrío al sentir unas manos en la penumbra, puede desatar un viaje sin retorno. Y si te preguntas si eso me hace mala persona, te diré que la vida no es en blanco y negro. Solo sé que, hoy por hoy, si me preguntan si me arrepiento de seguir mi corazón, contesto que no. Sigo adelante, con la fuerza que me da un hombre que supo reconocer en mí algo que ni yo sabía que tenía, y con la certeza de que, aunque la felicidad no sea perfecta, es mucho mejor que vivir sin arriesgar.